1999, tu mamá y tu tía no eran tan santas. Por el Día de las Madres, ViX te regala una probadita de Solo para Mujeres, el documental, este jueves, al terminar el noticiero en punto por las estrellas. Bienvenidos a cine.com, es un placer tenerlos. ¿Y qué se puede decir? Este regalazo que nos están dando para el Día de las Madres, este 9 de mayo, que se estrena la docuserie Solo para Mujeres. Y evidentemente es un documental que va a tener mucha polémica y va a dar que hablar, ¿verdad? Amén, que así sea. Sí. Hay mucho de Chicos, qué hablar. Chicos, este documental, por supuesto, narra la historia de este espectáculo y este concepto del striptease teatral, el cual marcó una historia, fueron un ícono en la década de los 90 y definitivamente marcaron, digamos, un antes y un después a lo que vendría a ser la desconstrucción masculina, digamos. ¿Cómo, de alguna manera, surge el proyecto después de casi 25 años? Pues de que inició este proyecto. Pues justamente, bueno, Alexis y yo estábamos filmando una película y en un momento fuimos a comer él y yo tenía un conocimiento como muy vago, tenía como algunas ideas de lo que era, ¿no? Sabía que habían estado ellos dos, que lo habían hecho, pero realmente como tenía muy poquito, yo era muy pequeño cuando salió el show de Solo para Mujeres y le pregunté cómo era y en cuanto me empezó a contar y más me contaba cómo se sentía estar parado ahí, qué sentías cuando te gritaban, el tour, como esta especie de euforia, como medio rockstar, ¿no? Porque pues era como medio rockstars, ¿no? Que andaban Sí. viajando. Teníamos groupies atrás de Sí, nosotros sí. y todo. Pues eso como que me voló la cabeza, dije, no puedo, o sea, ¿y esto por qué no me enteré? Eh, y después, sí, ahí dije, ahí creo hay una historia que se tiene que contar, hay lo que se tiene que construir. Y a partir de ahí, pues fue un poco, creo que la investigación, tuvimos varias cenas, varias conversaciones, y ahí empezamos a entender lo que era. Y creo que fue hasta que hicimos el documental, que íbamos a la mitad, que Liora, la directora, y yo hablamos y dijimos, esto es mucho más grande de lo que pensamos. No, esto no fue nada más un show. Esto tuvo una repercusión, esto tuvo una conversación, tuvo controversia, tuvo drama, tuvo todo. Y a partir de ahí, pues creo que es ahí donde nace el documental y realmente lo que queríamos entenderlo, ¿no? Y que sí fue un evento histórico que tiene repercusiones hoy en día, como dices, sobre la deconstrucción masculina, sobre también donde existe el deseo femenino. O sea, creo que hay muchos temas que están ahí, que se tocan, que se hablan y que además es algo que se tiene que hablar hoy en día, que podemos hablar entre nosotros. Sergio, ¿ustedes fueron conscientes de cuántas mujeres de alguna manera los vieron en vivo, se volvieron locas, de los divorcios que pueden haber habido después de este espectáculo también, de las separaciones que ustedes de alguna manera no involucradamente directamente pues lo lograron, ¿no? Bueno, estábamos conscientes porque nosotros tratábamos de llevar un récord de los espectáculos, íbamos llevando, de acuerdo a los lugares donde nos presentábamos, íbamos llevando pues, como una estadística. Justamente para eso teníamos videos de todos los conciertos y te puedo decir que más que divorcios hubo pues una reestructura social muy interesante. Nos pasaba que después del show íbamos a cenar a algún lado, estábamos en algún restaurante y llegaban los maridos que habían ido a recoger a sus esposas y nos decía, un señor de la tercera edad nos decía, chavos, gracias por haber regresado a mi mujer revitalizada. Y la mujer Bueno, o sea, fue un momento muy importante, por supuesto, en la vida política y social de México. Fue un momento que se dio justamente, entramos, como lo acaban de mencionar ustedes, ese cambio que se estaba dando, donde las mujeres estaban pidiendo se respetaran sus derechos, donde justamente se estaba buscando un cambio en el tema del feminismo, en el tema del machismo. Y esto que sucedió fue algo muy interesante. Nosotros siempre con la inquietud de dar un espectáculo de calidad, un espectáculo con actores
y no nos dábamos cuenta del fenómeno que estaba pasando. Yo quiero aprovechar para agradecerle, por ejemplo, a Alexis Ayala su pasión con la que siempre platica y habla del espectáculo, y la sensibilidad de Darío de escucharlo para poder, porque de ahí salió esta docuserie. Alexis platicando siempre con ese énfasis que lo hace, y Darío tuvo esa sensibilidad de captar justamente de lo que se trataba, y cuando llegan y me dicen, oye, fíjate que pues vamos a hacer un documental, ¿qué opinas? Necesitamos platicar para ver el tema de derechos. Les dije, adelante, adelante, porque yo andaba en otras cosas y no captaba yo hasta dónde iba a llegar. Le dije a Alexis, lo que ustedes decidan, sé que va a estar bien hecho. Y aquí está el resultado. Sobre todo, Fíjate, Alexis, que contamos con... Ujú. puntualizando un poco lo que decía Sergio antes, gracias, socio, por lo que siempre hemos hecho un trabajo en equipo muy importante y eso es lo que nos hace poder estar sentados hoy aquí y se lo agradezco a Dios, a ti y a todos, a Sergio. Pero de lo que hablabas antes de divorcios y todo esto, fíjate que lejos de causar divorcios, lo que hacía es que se iba uniendo y el hombre empezó a poder saber respetar el espacio y la individualidad de la mujer. Hicimos más de 17 shows, o no me acuerdo cuántos, en el Teatro Metropolitan. Sí. Después del segundo o tercer show ya nos dábamos cuenta nosotros, porque además, como bien te mencionó Sergio, grabábamos, estaban las filas de carros de los maridos yendo a recoger a las esposas que habían llevado a ver el show. Y eso no se había visto antes. Entonces el hombre empezó a respetar el espacio y la individualidad de su esposa en ese sentido, con una libertad, porque en el momento que ya el espectáculo el espectáculo creció muy rápido, gracias a ustedes, a los medios, gracias a que había en ese tiempo una secrecía importantísima, porque no existían los celulares como hoy, no se podían grabar y demás, y eso es algo que siempre lo platicamos Sergio y yo, ¿no? Yo no te puedo negar la entrada como hombre, pero sí te puedo poner una etiqueta, y por eso se llama solo para mujeres. ¿Quieres entrar como hombre? Ve vestido o disfrazado de mujer. Quiere decir que vas a ir a divertirte con tu pareja, no ir a juzgar a tu pareja Tuviera porque está ahí. empatía con su pareja. Exactamente, y que respetara a los hombres que estaban arriba. Eso era nada más lo que quería apoyar en la pregunta que habías hecho. Sobre todo que aparte de contar con un footage que nunca antes se ha visto, ¿qué pasaba? Y se ve también, digamos, los ensayos y se ven polémicas y se ven discusiones con 15 hombres, pues con esa testosterona, esos egos que daban y que lo daban todo en el escenario. Entonces yo creo que de alguna manera esa perspectiva también, pero también de los testimonios que hay en este documental. Creo que esa parte es importantísima, ¿verdad? Mm. Sí, pues creo que justo de los valores, como lo mencionaste, creo que los valores más importantes que tiene el documental es todo el material inédito, ¿no? Porque sí tenemos horas y horas de material que nadie nunca se ha visto, tenemos detrás de cámaras y creo que era importante, es importante verlo ahora, ¿no? Y también la conversación que se tiene entre esas imágenes y lo que es las entrevistas, ¿no? Porque tenemos además una amplia gama de personas que están ahí, desde miembros del elenco, actrices que fueron, periodistas, espectáculos, intelectuales, Es académicos. impresionante. Creo que tenemos todo una especie de rango, también gente que fue, ¿no? Muchas mujeres que fueron al show. Y la idea pues era justamente crear como esta voz general, ¿no? Donde se hablara del tema. Hay unos que no les late tanto y otros que sí, y de repente ahí empieza a crearse como una especie de narrativa y eso es lo más interesante, ¿no? Que estamos como muy abiertos a lo que pasaba y a escuchar a todo el mundo y las historias de todo el mundo y como dices, había trama, había tensión, pero también había muchas risas, había Ujú. mucho cachondeo, ¿no? Como que creo que es justo lo que tiene mucho sabor el documental en ese sentido. Mucho sabor el documental y sobre todo que creo que con 4 capítulos, Sergio, esto se va a quedar corto. Yo creo que viene la película, ¿verdad? Pues ese es una opción B, de continuidad. Pues ahí tenemos que platicar, tenemos que ver primero cómo va con la serie, qué es lo que va a pasar, pero sí tenemos evidentemente dos o tres opciones distintas de hacer, que no estaría mal empezar a trabajar justamente en un guión de la película.
de todo lo que fue, pero ya desde un punto de vista más ¿cómo se diría? No dramático, pero sí metiéndole Ficcionalizado. más ficcionalizado, Ujú. exactamente, y que estoy seguro que les va a llamar la atención. Por supuesto. Chicos, evidentemente este documental trata un poco de todo. Vemos una sociedad de los años 90, como ustedes dicen, fueron los pioneros en este tipo de espectáculos. ¿Qué pasaría si este espectáculo se presentara hoy en día? Por ejemplo, Alexis. Pues mira, al final de la línea creo que hay que ser un poco más inclusivos el día de hoy. El nombre de Solo para Mujeres no cambiaría. Nosotros hemos montado el show durante 5 ocasiones y siempre el último que se hizo era Solo para Mujeres y ¿qué le habíamos puesto abajo? Reloaded. No, bueno, Reloaded hubo uno y siempre tenemos como otro tagline abajo de lo que se está haciendo. Creo que hoy en día Ya, 20 años después ya era solo para mujeres desesperadas. también. No, pero al final de la línea, hoy en día la sexualidad ha cambiado mucho. Ujú, La individualidad de la mujer y el lugar de la mujer ha cambiado El mucho. feminismo. El feminismo, cómo se ve, cómo se maneja, desde qué punto están. Y creo que nunca perderíamos la calidad con que hemos hecho las cosas, porque siempre lo hemos hecho así. Nunca perderíamos el respeto con que hemos hecho para la mujer y como lo hemos hecho para el hombre. Pero hoy tendría que ser un poco más abierto a la comunidad LGBT, a todas estas cuestiones de vida que hay. Al final de la línea, la quitada de ropa dentro del show era lo menos importante. Eso eran 10 segundos. Lo que estabas viendo era un espectáculo vivo de luz, de sonido, de coreografías, de vestuarios, de una fantasías producción que se daban. impresionante. Ujú, Y hoy en día, todos, tú, Sergio, Darío, yo y cualquier mujer que nos esté viendo, cualquier hombre, seguimos teniendo fantasías y seguimos teniendo deseos y seguimos teniendo ganas de vivir y de expresarnos. Y eso es algo que siempre cuidaremos en el show. Creo que puede haber mucho más de solo para mujeres, mucho más todavía. Ojalá que así sea. Nunca hemos tenido prisa, la prisa es un mal consejero y creo que lo que estamos haciendo es que el equipo crece, se suma y tenemos también ahora ideas frescas, ¿no? Aquí hay ujú. alguien sentado en medio de nosotros. Por supuesto, no solamente los felicito por esta docuserie, creo que el 9 de mayo van a haber muchas, digamos, espectadoras que ansían ver esta docuserie y evidentemente es un regalazo para esta semana del Día de las Madres. Chicos, felicitaciones y bueno, Gracias. adelante y Gracias. a esperar esa segunda, digamos, versión que viene. Ujú. Exacto. Amén. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.